Buenas tardes, gracias por venir y gracias por estar, los que estáis al otro lado de la pantalla. Bueno, a falta de una clase aún que tendrá lugar el 8 de junio a cargo de Rosa López, hoy presentamos la conferencia de clausura, un poco adelantada, de este ciclo del departamento que titulamos Lacan y los posfreudianos. En esta ocasión, decía, contamos con Gustavo de Sal, nuestro invitado, que nos trae una conferencia que ha llamado Víctor Tauss, el genio olvidado del psicoanálisis. Bueno, decía que hemos invitado a Gustavo de Sal a esta conferencia que él ha titulado Víctor Tauss, el genio olvidado del psicoanálisis. Bueno, no sé si puede considerarse posfreudiano a Víctor Tauss. Más bien, como la propia Lu Andrea Salomé le señaló en una ocasión, era demasiado freudiano. Y además, como dice Vicente Palomera, un pionero de la psicosis. Lo podemos apreciar en el artículo que Gustavo nos ha propuesto como texto de referencia para esta conferencia, acerca de la génesis del aparato de influir en el curso de la esquizofrenia. Y además de ser efectivamente un genio olvidado del psicoanálisis, Víctor Tauss fue además el protagonista de uno de los episodios más dramáticos de la historia del psicoanálisis naciente. Algo que comenzó como una comedia de enredos transferenciales que eran comunes a la sazón en aquella época del psicoanálisis y terminó como una tragedia. El trabajo que Gustavo nos propone, espero que hayáis tenido ocasión de leerlo, es una muestra, por un lado, del dominio de Víctor Tauss de los conceptos freudianos, pero también es una muestra de una gran finura psicopatológica que, por desgracia, está desaparecida hoy en la psiquiatría. Y también demuestra cómo el psicoanálisis surge en el curso de la historia de la psiquiatría para dar cuenta de las insuficiencias del saber psiquiátrico. Precisamente porque, como dice el propio Víctor en el artículo, este saber está desentendido de la pregunta por la causa y la función del síntoma. Y por eso, y esa es la guía de este departamento, creemos que la clínica psicoanalítica ha tomado de algún modo en las últimas décadas el relevo en la investigación psicopatológica. Foucault sostenía en su tesis doctoral que el psicoanálisis es el legítimo heredero de la clínica clásica, y así lo creemos nosotros. Y así además lo demuestra este trabajo, que me parece una magnífica lección para este ciclo, y se lo agradezco por eso a Gustavo, se lo agradecemos desde el departamento y también por acceder a nuestra invitación a estar hoy con nosotros. ¿Y qué decir de Gustavo de Sal? Es bien conocido en esta comunidad. Es psicoanalista, es escritor, es miembro de la LP y de la MP, es profesor invitado, como hemos presentado en el texto del departamento, de universidades como la Complutense, el País Vasco, Granada, Murcia, Barcelona. Es profesor de la sección clínica de Madrid, del NUCEP y en otros lugares de España. Conferenciante en distintas ciudades y países de Europa y allende los mares, en Estados Unidos, México, Bolivia, Brasil, Argentina. La lista de publicaciones y libros de Gustavo es muy larga, pero bueno, hemos querido destacar algunos. Del 2014, El retorno del péndulo, escrito a 4 manos con Zygmunt Bauman. Clandestinidad, del 2011. Demasiado rojo, en el 2012. El caso Anne, Inconsciente 3.0. El caso Mike, la mayoría, si no todos, presentados en esta escuela. Sus ensayos, sus obras de ficción han sido traducidas a varios idiomas y sostiene además un esperadísimo blog que titula El manicomio global. Y bueno, sin más, cuando quieras.
Muchísimas gracias, Antonio, por tu introducción y por tus cálidas palabras, y por supuesto mi agradecimiento a Rosa López y Santiago Castellanos, que son los responsables de este departamento de psicopatología. Efectivamente, es verdad lo que acaba de señalar Antonio, no podemos considerar a Víctor Taus exactamente un post-freudiano. Es uno de los primeros freudianos, y bueno, voy a hacer primero una cierta recorrido de quién fue este personaje, la importancia que ha tenido, y yo recomiendo a quienes estén interesados en no solamente en la historia del psicoanálisis, sino en quiénes fueron las personas más destacadas que se acercaron a la sociedad llamada de los miércoles, la primera sociedad que Freud reunió en su propia casa, donde se acercaron gente que provenían de distintos ámbitos del saber y de distintas praxis. Tausk fue uno de los primeros que entró en una transferencia, podríamos decir, verdaderamente pasional con Freud. En el mes de julio de 1919, Víctor Tausk puso fin a su vida con 42 años. Fue una tragedia personal y uno de los episodios más ingratos de la historia del movimiento psicoanalítico. Se subió a un taburete, se ató una cuerda al cuello y se pegó un tiro en la sien. Cuando Freud estableció, como decía, su grupo en Viena, en la que se llamó inicialmente la Sociedad de los Miércoles, atrajo a un número de seguidores que poseían realmente un talento, la gran mayoría de ellos, un talento fuera de lo correcto. Pero también a personas que no llegaban a comprender muy bien qué es lo que allí se estaba preparando. No obstante, el grupo cumplió para muchas personas, como quiero destacar esto, como ha sido siempre en la historia del psicoanálisis, con independencia de la orientación, quiero decir, desde la fundación de Freud, esta pequeña sociedad, hasta las distintas filiales de la IPA en nuestros días, siempre ha cumplido también, como nuestra propia escuela, un refugio contra el malestar en la cultura. Es decir, eso es algo que pertenece a Lacan, este sintagma, refugio contra el malestar en la cultura, lo cual incluye también una función de alojamiento de la locura personal. Eso supuso frecuentes enfrentamientos, porque, claro, evidentemente Freud no podía permitir que su descubrimiento se desvirtuase. Entre sus primeros seguidores hubo 17 suicidios. Algunos de ellos muy espectaculares, como por ejemplo el de Herbert Silverer. Quien estén familiarizados con la obra de Freud, la interpretación de los sueños, hay un apartado dedicado a lo que él denomina las imágenes hipnagógicas, es decir, esas imágenes que se presentan en ese estado de duermevela, es decir, cuando estamos pasando de la vigilia al sueño, nos estamos quedando dormidos, algunos sujetos, no todos, evidentemente son, digamos, invadidos. Este es un fenómeno que puede ser perfectamente, entre comillas, normal, por imágenes que se denominaron hipnagógicas, y a Herbert Silverer le interesó particularmente este tema
publicó un libro que Freud rechazó tajantemente, lo cual, bueno, produjo un efecto devastador en Silverer, que hizo un pasaje al acto fabuloso. No entraré en detalles porque es demasiado gore para describir. Había ocasiones en que Freud se sentía tan decepcionado que intentó congregar nuevos discípulos en otros lugares, como por ejemplo Budapest, de donde procedía Sándor Ferenczi, y Jung, por supuesto, que estaba establecido en Zúrich, que ya era una personalidad famosa en el mundo de la psiquiatría como discípulo de Krepper. Bueno, lo que sucedió con Jung es que él había depositado unas expectativas que con el tiempo se mostraron completamente equivocadas. Esto es muy conocido. Quienes quieran saber un poco más sobre el tema, pueden leer perfectamente Historia del Movimiento Psicoanalítico, escrito por el propio Freud, y la autobiografía de Freud, donde podemos encontrar abundante material para comprender todo este largo capítulo de los comienzos del psicoanálisis. Algo de todo esto se ordenó a partir de el primer Congreso Internacional que se realizó, si no me equivoco, en Budapest, donde Ferenczi hizo una propuesta que era muy importante. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que se acercaron por primera vez a Freud, independientemente, como decía, de su talento, era gente que o prácticamente no tenía análisis, o no lo tenía de ninguna manera, o había tenido algunas pocas sesiones analíticas en esa época. Evidentemente, la duración de lo que se consideraba un análisis es completamente distinta de lo que fue cobrando con el paso del tiempo, pero el hecho de que el análisis personal fuera propuesto y aprobado por Ferenczi como obligatorio en la formación analítica, bueno, empezó a poner, no fue una garantía, pero empezó a poner un poco de orden, digamos, en estas situaciones verdaderamente, muchas de ellas fueron muy trágicas. En cambio, digamos, la vida de Tausk, su obra y la extraordinaria agudeza clínica es mucho menos conocida. Tausk era jurista, carrera que dejó para dedicarse al periodismo, y aunque Freud defendió el análisis laico desde el comienzo, es decir, en ningún momento exigió que para ser analista haya que ser médico, allí está ese ensayo extraordinario que se llama El psicoanálisis profano, que escribió como defensa de Theodor Reich, uno de también de sus más extraordinarios discípulos, cuando Theodor Reich había sido acusado y encarcelado por intrusismo. Recomiendo esa obra porque es una de las mejores introducciones al método analítico que podemos encontrar, y además escrita por el propio Freud. Sin embargo, a Tausk, Freud le exigió que hiciese la carrera de medicina. No conforme con ello, declinó la demanda de análisis de Tausk y lo derivó a Helen Deutsch, que fue también una de las pioneras del psicoanálisis, una genia del psicoanálisis. Lacan le ha dedicado muchas páginas, incluso, y sabemos que Lacan, cuando menciona a algún autor, incluso para criticarlo concienzudamente, es porque al mismo tiempo le reconoce y le profesa un respeto indiscutible. Helen Deutsch, que en ese momento era ya analizante de Freud,
Muchos años más tarde, la propia Helen Deutsch, ya emigrada a los Estados Unidos, admitió que con Taus se había cometido una grave injusticia, y ella confesó sentirse tremendamente culpable de todo lo ocurrido. Doblemente despreciado, es decir, por no haber sido tomado como analizante y por ser forzado a seguir la carrera de medicina, cosa que Taus hizo, obedeciendo al maestro. Bueno, es difícil saber las razones por las cuales Freud se mostró tan injusto en su postura. Pero hay muchos testimonios que demuestran que Freud no pudo dominar su contratransferencia negativa con un joven en quien rápidamente reconoció un talento fuera de lo común. Con independencia de que Taus fuese probablemente un psicótico, lo cual no invalida, por supuesto, la capacidad para poder analizar. Es decir, hoy en día nuestra propia escuela y los testimonios del PASE, que creo que es una fuente muy importante para trabajar este tema, nos ponen en la evidencia de que, por definición, la psicosis no necesariamente es un impedimento para la práctica del psicoanálisis. Lo cual no quiere decir que todos los psicóticos estén habilitados para ser psicoanalistas, del mismo modo que no lo están tampoco garantizado que sean neuróticos. Lo cierto es que su agudeza clínica, decía, era tan sorprendente que Lou Andrea Salomé, que fue una de las primeras mujeres en acercarse a Freud, es muy importante que los analistas, cuando participamos en mesas donde hay discusiones sobre que el psicoanálisis es un producto del patriarcado, etcétera, 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 no olvidemos que en ese momento el psicoanálisis fue una de las primeras disciplinas, no solamente en aceptar la participación de mujeres, sino en dejar en manos de mujeres la continuación del legado freudiano. Entonces, en una de las, digamos, reuniones en donde Tausk presentó una conferencia, Lou Andrea Salomé relata en su correspondencia con Freud que Freud le pasó un papelito en el que de su puño y letra había escrito: pero ¿es que acaso ya lo sabe todo? La nota era ambivalente porque efectivamente se podía leer como una ironía, pero también como una rivalidad feroz con alguien que daba pruebas de poseer una capacidad insólita para comprender, digamos, la cosa analítica en todo su alcance. Siempre he sostenido que evidentemente seguimos manteniendo, en ese sentido no hay algo que haya variado, hay un trípode en el cual la formación analítica se mantiene. La formación, la lectura, el estudio del campo teórico, evidente, propio análisis y la supervisión. Pero hay algo que debemos añadir. Hay algo que yo denomino la cosa analítica, que en ese sentido es lo que el psicoanálisis, podríamos decir, comparte con el arte. ¿Se tiene o no se tiene?
Es decir, hay algo que no se puede transmitir solamente con la supervisión, el análisis personal y la formación a través de la lectura de las obras. Taos escribió muchos artículos, pero solo se conservan unos pocos. Y efectivamente, entre ellos, tal vez el más conocido, el más sobresaliente, es este que se titula Acerca de la génesis del aparato de influir en el curso de la esquizofrenia. Debo confesar que me he metido en un buen lío, haberme atrevido a entrar en este capítulo, que es un artículo sumamente complejo, y que todos mis esfuerzos por tratar de lograr una interpretación tropezan con dificultades que no logro descifrar muchas de ellas, por lo tanto voy a limitarme a dar tan solo algunas pinceladas, que no son, digamos, más que un intento de lectura y que por supuesto es además totalmente discutible. Poco después del suicidio de Taus, Freud escribió un obituario publicado en 1919, es decir, pocos, casi creo que un mes después o unas semanas después del suicidio de Taus, que se llama En memoria de Víctor Taus. Creo que si alguien está verdaderamente interesado en este artículo, en esta conferencia, y en la relación de Freud con Taus, ya la primera frase, yo les sugiero que lean ese obituario, ya en la primera frase pone de relieve el conflicto interno que el maestro tenía con su discípulo. Voy a citar esta frase porque me parece muy relevante. Dice Freud lo siguiente: entre las víctimas, felizmente poco numerosas, que esta guerra arrebató a las filas de los psicoanalistas, debemos contar también a este psiquiatra vienés de extraordinario talento, que eligió la muerte voluntaria aún antes de que se sellara la paz. Es una frase muy extraña. ¿Fue la guerra o el suicidio a lo que debemos la pérdida de este psicoanalista? Es verdad que Taus fue reclutado al declararse la Primera Guerra Mundial, donde ejerció como psiquiatra, pero él regresó a Viena sano y salvo. Por tanto, la frase de Freud, entre las víctimas que esta guerra arrebató a los filas de los psicoanalistas, debemos contar también con este psiquiatra vienés, bueno, realmente es algo que llama la atención. En este obituario, además, Freud no deja de señalar que Taus estaba demasiado empeñado en añadirle a la teoría psicoanalítica, cito también sus palabras, un fundamento filosófico. Como sabemos, Freud era explícitamente contrario a la filosofía, con la excepción de algunos aspectos de las obras de Schopenhauer, con las que sí sentía cierta comunidad de pensamiento, por lo cual todo el obituario está atravesado por una ambigüedad tal que uno se pregunta por qué lo escribió. Vuelvo a citar a Freud. Todos los que conocían de cerca al fallecido apreciaron su carácter límpido, combinado con su brillante don de exposición. Estas particularidades personales fueron para muchos motivo de atracción, pero quizá hayan repulsado a otros. ¿Quiénes fueron esos otros? ¿Se contaba Freud mismo entre ellos? Pero bueno, vamos a entrar ya entonces en la conferencia de Taus, en que la demuestra poseer una comprensión de la lógica y de los mecanismos de la esquizofrenia
que muy pocos poseían por entonces. Algo que yo desconocía es que, a lo mejor Severino, tú en esto me puedes echar una mano, yo desconocía que el concepto aparato o máquina de influir no pertenecía al propio Taus. Yo creía que mi recuerdo de este artículo era que lo había inventado Taus. Al releerlo me entero que no, que esto es, aunque no, creo que no se sabe quién acuñó exactamente este término, pero formaba parte de la terminología psiquiátrica de la época. La época. Bueno, tengamos en cuenta que estamos hablando de una época en la cual comenzaban cosas tan importantes como la electricidad, la luz, el teléfono y, por supuesto, las ondas. Y creo que, bueno, aunque no responde, digamos, el caso que él ha elegido, no responde con exactitud a lo que la psiquiatría denominaba máquina de influencia, Taus hizo un movimiento muy, muy, muy freudiano. Es decir, eligió un caso. Evidentemente, no hay ciencia sino de lo universal. Por lo tanto, a Freud siempre se le criticó que él, no solamente de algunos pocos casos aislados y encima neuróticos, extrajese conclusiones sobre la estructura del sujeto del ser hablante. Taus en ese sentido siguió la estela de Freud. Eligió un solo caso y con ese caso extrae una serie de conclusiones verdaderamente asombrosas. Y lo primero que observa, además, es que entre la psiquiatría y el psicoanálisis existe una suerte de antítesis. Porque efectivamente la primera, psiquiatría, es muy rica en sus descripciones semiológicas. Debo decir que los psicoanalistas deberíamos, en nuestros planes de formación, deberíamos incluir la semiología psiquiátrica clásica que subsiste hoy en día, gracias, efectivamente, como lo señalaba Severino, existe gracias al psicoanálisis. En ese sentido, somos herederos de esa gran semiología. Y que su riqueza es verdaderamente extraordinaria, pero efectivamente ignora, como dice Taus, por completo la significación de los síntomas psicóticos. Es decir, se desentiende de toda comprensión de que el síntoma habla. Bueno, así como consideramos que el psicótico es un sujeto que sabe, puesto que efectivamente el saber está de su lado, es el analista el que puede conferirle al paciente psicótico el estatuto de un sujeto supuesto saber. Es decir, que la psiquiatría, al desentenderse de toda comprensión de que el síntoma habla, por lo tanto, Taus lo que va a defender es que el carácter, digamos, psicótico del fenómeno no impide, en este caso, por ejemplo, que la esquizofrenia pueda entrar en trance. Lo cual, como sabemos, esto ya entraba en un conflicto muy fuerte, digamos, con la teoría de Freud. Porque para él solo la neurosis
era susceptible de ser analizado. Aunque nosotros sabemos que hubieron casos de psicosis analizados por Freud, pero hay una primera división importantísima, ¿no? Freud estableció que fueron las psiconeurosis narcisistas, es decir, lo que llamaríamos las psicosis, es decir, aquellas que impedían la entrada en la transferencia, versus las neurosis de transferencia. Ahí tenemos un elemento que quizás podría servirnos para comprender mejor qué es lo que a Freud le sucedió con Taus. Aunque para ello recomiendo una obra que fue escrita ex profeso por Paul Rosen, que está considerado y sigue siendo el mejor biógrafo que ha escrito sobre Freud, y que dedicó un libro que se llama Hermano Animal, la historia de Freud y Taus. Como es habitual en la psicosis, los enfermos hablan por alusiones y realizan grandes esfuerzos para comprender en qué puede consistir la máquina de influencia. Lo que es curioso es que la cantidad de invenciones técnicas que se han ido desarrollando a partir de esa época hasta el presente, no ha dado, incluso hoy en día, a pesar de las redes sociales, etcétera, etcétera, no ha dado mayoritariamente lugar a sentimientos de persecución y de hostilidad. Por ejemplo, pensemos en los delirios a los que ha dado lugar el COVID-19. Yo no me refiero solamente al negacionismo de la existencia, sino fundamentalmente a que se ha constituido una forma actualizada, modernizada del aparato de influencia. Las redes sociales se inundaron de manifestaciones delirantes, según las cuales la vacuna contenía un chip microscópico para influir en el comportamiento, y que el propio sistema 5G de Internet es un método de seguimiento y acción a distancia. Bueno, digamos, esto nos demuestra que mucho más que la neurosis, la psicosis posee como una especie de suerte de antena, ¿no? De conexión, como dice Taus, mística con la realidad de su vida. Porque efectivamente siempre hay un grano de verdad en la psicosis. Mística, ¿qué quiere decir en los términos de Taus, según mi interpretación? Quiere decir una conexión espiritual. Término ante el cual no deberíamos asombrarnos, puesto que el propio Freud escribió un artículo que se titula Psicoanálisis, psicoterapia por el espíritu. De manera que la palabra espiritual tampoco le era ajena al propio. Tras un momento inicial de perplejidad, en el cual el paciente experimenta que su pensamiento es objeto de algo que no alcanza a expresar, el aparato de influir comienza a producir acciones motrices en su cuerpo. Vamos a decir que Taus destaca que al principio no necesariamente estas acciones son consideradas por el sujeto como el resultado de la actividad de una máquina. Pueden ser generadas por ondas o rayos que los pacientes confiesan de naturaleza desconocida, que no saben de dónde proviene. Recordemos allí lo que Lacan en su seminario 17 dice respecto a de la aletosfera, pero también puede estar producido por lo que Taus denomina
sugestión. ¿Qué es la sugestión para Taos en este caso de la psicosis, especialmente la psicosis esquizofrénica? Las alucinaciones verbales. Pero tanto en un caso como en otro, es decir, ya se trate de un hombre o se trate de una mujer, el cuerpo es atacado, dice Taos, en su potencia sexual viril, con el propósito de debilitar. Sí. Ahora, decía que con independencia del que se trate de un hombre o una mujer, el cuerpo es atacado en su potencia sexual viril, con el propósito de debilitarla. De debilitarla. Dos cuestiones aquí atrajeron mi atención. Bueno, en primer lugar, recordemos que para Freud hay una sola libido y que la libido es de naturaleza masculina. No voy a desarrollar esto, supongo que las personas que están aquí, la mayoría están familiarizadas las razones por las cuales Freud afirma que la libido es de carácter masculino y que hay una sola libido. El término mismo de potencia sexual en el artículo de Freud no es en principio comprensible. Es decir, Taos está manejando aquí un concepto de libido que es sumamente complejo, pero que asombrosamente vamos a encontrar como una hipótesis de Freud que prácticamente jamás ha sido desarrollado y que figura en su libro El yo y el ello de 1923, es decir, un libro que Taos no llegó a conocer. En El yo y el ello, concretamente en el capítulo 4, que se titula Las dos clases de pulsiones, Freud nos habla de que el odio puede ser precursor del amor. Es una tesis que ya está sostenida por él en los escritos metapsicológicos y que él mismo reconoce que debe a su discípulo Wilhelm Stekel. Y que, al contrario, el amor se puede transformar en odio, algo frecuente en las afecciones psicóticas. Pero, dice Freud, existe otra posibilidad de explicar la transformación de Eros en Tánatos y viceversa. Lo dice en ese capítulo del Yo y el ello. Dice que podría existir en la vida anímica una energía desplazable, indiferente en sí, pero susceptible de agregarse a un impulso erótico o destructor, cualitativamente diferenciado e intensificar su carga general. Es una hipótesis que ocupa tan solo unas breves líneas de este capítulo. Pero a lo que se refiere concretamente es que podría existir una moción pulsional no definida y que, según determinadas circunstancias, podría representar los intereses o bien de Eros o bien de Tánatos. Y cuando Taos enumera los principales efectos producidos por el aparato de influir, es muy difícil no vincularlo a la actualidad del metaverso. Dice Taos, les presenta imágenes a los enfermos. Habitualmente se trata de una linterna mágica, es decir, el antecedente del cine,
o un aparato de cine. Tenemos el ejemplo de la invención de Morel, de Bioy Casares, publicada en 1940, que es también una modalidad de la máquina de influir. Esta es una novela extraordinaria donde Bioy Casares también vislumbra lo que va a ser las sucesivas transformaciones de lo que es las versiones más modernas del aparato o la máquina de influir. Es preciso enfatizar que las sensaciones inducidas en el paciente le producen al principio efectos indecibles. Lo simbólico se vuelve real por una parte y por otra el aparato puede ser responsable de fenómenos somáticos tales como erupciones cutáneas, forúnculos y otros procesos mórbidos. Es decir, en este caso, lo real entra en continuidad con lo imaginario del cuerpo. Sin embargo, Tauss nos enseña que existen muchos enfermos que pueden experimentar esta clase de efectos sin atribuirlos a la acción de ningún aparato, sino a una influencia psíquica, una fuerza telepática proveniente de los enemigos. No olvidemos que la telepatía fue objeto de muchísimo interés por parte de Freud. Fue organizada en su casa reuniones donde participaban algunos discípulos para entrar en trance. Había algunos que, especialmente Jung y Ferenczi, que tenían un afecto particular por esto. En una ocasión, Freud sufrió tal conmoción ante algo que sucedió en una de estas reuniones para experimentar con la telepatía, que literalmente se desmayó. La máquina de influir es posiblemente, para expresarlo en nuestros términos, dice un paso ulterior, dice Tauss, conforme a la necesidad humana de encontrar una causalidad. Es decir, empezando por lo más inicial, que sería ese momento de perplejidad, se va produciendo una evolución. Al principio, el paciente no necesariamente atribuye los efectos en el cuerpo a la acción de la máquina de influencia, hasta que va efectivamente, dice, conforme a esta necesidad humana de encontrar una causalidad, se puede llegar en ciertos casos a la certidumbre de que es la máquina de influencia la que está actuando. Es decir, la causa eficiente, en términos aristotélicos, porque es lo que pone en movimiento la acción que el sujeto ha empezado a padecer. Sería algo así como en el campo de la psicosis la construcción de una suerte de objeto A, que está del lado del sujeto. Es decir, el sujeto es causado por la máquina de influencia y mediante una compleja teoría sobre la identificación, que no está desarrollada aquí, Tauss afirma que el propio sujeto se puede considerar la máquina de influencia misma en ciertos casos. No todos los pacientes alcanzan el estadio final de la representación de la máquina de influencia. Algunos se quejan de los efectos en el pensamiento y en el cuerpo, pero no le atribuyen una trama persecutoria ni identifican a los responsables de los que les sucede. Es decir, aquí lo que vemos de manera evidente es efectivamente el traumatismo de la lengua. Es decir,
el sujeto es atravesado en su materialidad por, digamos, las marcas del automatismo mental. Voy a ver si encuentro rápidamente la página donde 84 del artículo. Es decir, para Taos la alucinación verbal es un fenómeno originario. Es decir, es un acontecimiento de cuerpo, es un fenómeno primario, es la voz, digamos, absoluta. Es el inconsciente, por lo tanto, como discurso del amo, lo que convierte la voz en un objeto áfono, es decir, que no se escucha, que no se oye, a diferencia de lo que sucede con las alucinaciones auditivas. Por eso Lacan llega a formular una pregunta extraordinaria en una de sus conferencias en Milán, cuando dice que la verdadera pregunta no es por qué algunos sujetos escuchan voces, sino por qué no todos escuchamos voces. Es decir, en ese sentido me parece que hay allí una anticipación en Taos extraordinaria al considerar que efectivamente la alucinación auditiva es un fenómeno primario estructurante del ser hablante, que forma parte de la condición nativa, vamos a decir así, del ser hablante. Y esto tiene un enorme interés, porque, digamos, aquí vamos a encontrar el germen de las denominadas psicosis ordinarias. Por supuesto, quiero dejar bien claro que Taos jamás se refirió a ello en estos términos, y por supuesto nosotros no tendríamos la menor idea de qué es esta noción de las psicosis ordinarias, de no ser gracias a la elaboración extraordinaria que Jacques-Alain Miller hizo para traer a un primer plano toda una variedad de trastornos psicopatológicos vinculados a la psicosis, pero que no se desenvuelven con la fenomenología ni las manifestaciones de estas estructuras mórbidas clásicas. Me voy a permitir citar aquí un párrafo de Taos. El reconocimiento de los diversos síntomas como fases de un desarrollo único se ve dificultado no solo por los problemas de observación y las reticencias del enfermo, sino también porque, de acuerdo con las demás manifestaciones mórbidas que presenta el enfermo, las diversas fases se engloban en síntomas secundarios o derivados, y de este modo los sentimientos de transformación quedan ocultos por una psicosis o una neurosis asociada o consecutiva perteneciente a otro grupo mórbido, como por ejemplo una melancolía, una manía, una paranoia, una neurosis obsesiva, una histeria de angustia o una demencia. Se trata, pues, de cuadros clínicos que pasan a primer plano y la evolución del delirio de influencia, más difícil de captar, escapan a la vista del observador y a veces hasta del enfermo. También es posible que no todos los estadios evolutivos alcancen la conciencia de todos los enfermos, que uno u otro de estos aspectos
se desarrollen, dice Taus, en el inconsciente y que, consiguientemente, la parte que sea dable seguir en la conciencia del enfermo ofrezca lagunas. Según la rapidez del proceso mórbido y las tendencias individuales a formar otros cuadros psicológicos, hay fases que se las puede simplemente pasar por alto. Es decir, Taus tiene una teoría de lo que llama la evolución. La evolución es lo que va desde este fenómeno elemental originario, es las audiciones, las alucinaciones auditivas, instituyente del sujeto, hasta la acción reconocida de la máquina de influencia. Pero entre esa, digamos, gradación, en esa evolución, hay casos en donde la psicosis no se nos muestra como una formación esquizofrénica y hay una manifestación en apariencia neurótica, obsesiva o histérica que puede encapsular y encubrir el cuadro psicótico. Esta línea nos sugiere que Taus debió de conocer ejemplos de sujetos cuya faz manifiesta era la de una neurosis, tal vez con una sintomatología singular, pero que contenían el núcleo de una psicosis no desencadenada. Más adelante, en esta conferencia, hay otra afirmación que reitera la cuestión. El encapsulamiento de algunos fenómenos, esta vez sí de carácter psicótico, pero que pasa inadvertida tanto por los observadores externos como por los propios pacientes. Y entonces la pregunta que se plantea es si esta clase de estabilización habrá de resistir o no. ¿De resistir qué? Lo que nosotros llamamos un encuentro con lo real. Es decir, si los rasgos subjetivos bizarros harán o no eclosión en el momento de la pubertad, abriendo la puerta de la evolución psíquica hacia las formas entonces ya sí acostumbradas de la psicosis. Por ejemplo, Taus menciona el caso de Joseph H., un albañil de 34 años, internado en la sección de neuropsiquiatría del Hospital de Belgrado, que afirmaba ser capaz de generar corrientes eléctricas no producidas por una acción hostil o exterior. Al contrario, él se sentía orgulloso de ser él mismo quien podía crear una fuerza. Tras un periodo inicial de perplejidad, comprendió que ese poder tendría seguramente alguna finalidad, aunque él no podía comprender, pero eso le permitía sostenerse en una suerte de, digamos, de inflación narcisista, de tinte megalomaníaco, pero que le daba una estabilidad en el plano imaginario, donde lo que estaba impedido es efectivamente el que se pudiera producir para él un efecto de sentido. Es decir, no hay un efecto de retroacción que le permitiese a este sujeto dar un sentido a esa función de la cual él se sentía capaz de generar. Es decir, producir ondas y generar corrientes eléctricas. También destaca un caso de un auténtico paranoico, el caso Staudenmayer, que al parecer era muy conocido. Tú hoy has oído hablar de este caso, lo busqué por todas partes y no lo logré encontrar.
Lamentablemente hay una serie de este apellido, a pesar que puse psiquiatría, al parecer hay una gran multinacional dedicada a los videojuegos que le ha hecho competencia a este Staudenmayer, considerado un auténtico paranoio y que desarrolló un delirio somático anal. Es decir, unos demonios instalados en su intestino eran los responsables de los movimientos peristálticos que perturbaban su vida cotidiana, pero que no le impedían, por lo demás, comportarse como un sujeto en apariencia normal. Yo mismo he tenido en mi práctica un caso de esta naturaleza. Debo decir que también fue un visionario, porque estoy hablando de algo de hace 20 y pico de años, un hombre joven que desde la infancia estaba pendiente de su tránsito intestinal. Vigilaba la actividad fecal, su frecuencia, la coloración, su consistencia. Toda su vida mental giraba alrededor del control de esto. Bueno, tengamos en cuenta que el propio Kant escribió un ensayo sobre las heces, tema en el que era un verdadero experto, se los recomiendo, es muy interesante y muy divertido al mismo tiempo. Mi paciente decía prácticamente lo mismo que Kant, solo que no con términos, digamos, por supuesto, de nivel semántico que poseía Kant, un lenguaje mucho menos refinado, pero lo interesante es que hizo una elaboración de ese delirio somático extraordinaria, porque se estabilizó en torno a la idea, una idea que, utilizando el término que Freud aplicaba a Schreber, era una idea asintótica, es decir, nunca se iba a llevar a cabo, pero que le permitió a este sujeto trabajar en su puesto de trabajo, donde cumplir con sus tareas, donde ninguno de sus compañeros tuvo jamás la más mínima sospecha de lo que pasaba por el interior de este tipo. Llevaba a cabo su trabajo con perfecta responsabilidad, gozaba del aprecio de sus compañeros, y la idea que él logró producir fue, a través, digamos, del trabajo de análisis, fue la siguiente. La idea de una granja ecológica. Quiero decirles que en esa época el término ecológico era una cosa prácticamente desconocida, salvo por alguna gente que estaba muy metido en el tema. Es decir, el vulgo desconocíamos este término, no circulaba el término ecológico. Una granja ecológica donde la energía era obtenida, nada menos que se estaba preocupando de cómo obtener fuentes de energía sustentables. Era obtenida por la materia fecal de los animales. Y me entregaba unos diseños maravillosos, de tanto en tanto, donde mostraba cómo se iba creando un circuito, ciertos animales depositaban las heces eran transportadas y entraban a un lugar donde estaban las gallinas picoteaban el grano que se encontraba entre las heces, y ahí se iba creando un circuito de retroalimentación donde se fertilizaba con el resto sobrante, se fertilizaba la tierra, es decir, digamos, esto habría hecho las delicias de, en ese momento, los ecologistas que, insisto, en esa época de la que les estoy hablando, harán casi 25 años, esto estaba solamente muy pocas personas.
El caso que Taus va a presentar es ejemplar porque es el único caso que ha sido presentado, se conoce en la literatura analítica, un caso de mujer. Me refiero a mujer bajo los efectos de la máquina de influencia. Se trata de una joven de 31 años, Natalia, es estudiante de filosofía y que se ha quedado sorda del oído medio, por lo tanto se comunica solo mediante la escritura. Taus no explicita si la sordera es real o es una manifestación de un episodio, digamos, un acontecimiento de cuerpo que la paciente ha sufrido y se comunica con Taus mediante la escritura. Imagínense, o sea, la complicación de lo que ha sido estas entrevistas que al parecer no han durado mucho. La mujer dice que hace 6 años se halla bajo la influencia de una máquina construida en Berlín, pese a que la policía la ha prohibido. El aparato tiene la forma de un cuerpo humano, prácticamente idéntico al de la propia paciente, pero no completamente. El delirio es verdaderamente apasionante. Es decir, la máquina no solo ejerce una influencia en ella, sino también en su madre y en algunos amigos. Cuando lo hace en ella, la madre y las personas allegadas de sexo femenino, el aparato es casi una especie de doble de la propia sujeto. En cambio, cuando incide en personas de sexo masculino, posee un aspecto de hombre. El tronco del aparato, que repito, posee forma humana, dice Taus, según el relato de la paciente, tiene el aspecto de la tapa de un féretro. En la primera entrevista, la paciente describió ese tronco como un cuerpo segmentado, troceado, es decir, en el sentido de lo que nosotros llamamos la regresión tópica al estadio del espejo, según los términos de Lacan. En cambio, en las siguientes conversaciones, el tronco ya había adquirido cierta unidad, puesto que los órganos ya aparecían dibujados en esa tapa que remedaba la de un ataúd. Pero a partir de entonces, fíjense qué interesante, había desaparecido la cabeza. La misteriosa desaparición de la cabeza, sobre la que la paciente no puede dar ninguna clase de explicación, es para nosotros sin duda el índice de la elisión del falo. El propio Tausk lo afirma de alguna manera porque nos explica que la máquina representa el genital masculino al cual la enferma se halla identificada. La identificación al órgano genital castrado es la representación singular de la máquina. Es decir, que el tronco sea la tapa de un féretro nos habla sin duda de que el sujeto está muerto. Y ella imagina que el interior del aparato está formado por baterías eléctricas cuya forma es la del criminal que maneja la máquina. Mediante una acción telepática, Natalia al principio recibía sensaciones de tipo sexual, pero en la actualidad eso ha ido evolucionando hacia el olor a putrefacción. Ya no experimenta
sensaciones sexuales, porque la sintomatología ha evolucionado a lo que se denomina el síndrome de Cotard. Ahora explicaré lo que es. Es decir, la paciente ya no posee órganos sexuales. Es decir, se ha cadaverizado. El síndrome de Cotard es un delirio vinculado, delirio psicótico esquizofrénico, en donde el paciente puede decir cosas como, por ejemplo, no tengo estómago, o me faltan los brazos. Fundamentalmente es más bien algo referido, no tengo órganos sexuales internos, es algo generalmente referido al interior del cuerpo, aunque a veces también hay descripciones del síndrome de Cotard como alucinaciones de haber sido mutilado. Bien, recordemos aquí, es muy importante, por eso decía elisión del falo, porque aquí es el falo donde Lacan reconoce que en esa juntura del falo con en el ser hablante es donde se produce eso que llamamos el sentimiento de la vida. Y que en el caso de Natalia, la evolución es una progresiva mortificación que va dando lugar a una cadaverización, a una putrefacción. Es posible una hipótesis. La forclusión del nombre del padre se manifiesta en ciertos casos de esquizofrenia mediante la conexión telepática entre el enfermo y su entorno. Puede ser una conexión hostil o de naturaleza indefinida. Ahí tenemos el caso de Joyce y su hija Lucía. Es decir, la psicosis que no aparece de forma manifiesta en Joyce, aparece en su hija. La joven Natalia recibe pasivamente la acción telepática. Y hay motivos para pensar que la telepatía quizás pueda ser la realización de la relación sexual en los pacientes, donde la forclusión del nombre del padre no ha sido sustituida mediante el síntoma como un nombre del padre suplementario, es decir, cuando no se produce una suplencia. El caso presentado por Tausk muestra signos de deterioro porque la consistencia imaginaria del cuerpo se descompone y ya no puede actuar siguiendo el esquema Landa, que es muy simple, pero que sigue siendo muy actual y muy útil para nosotros, donde la especularidad identificatoria con el semejante vela la relación inconsciente entre el sujeto y la acción del otro no barrado. Por lo tanto, el sujeto no ha alcanzado el proceso de la represión primaria. ¿Qué es el proceso de la represión primaria? Es algo que, por ejemplo, se manifiesta en el descubrimiento de que los padres no pueden leer los pensamientos del niño. Es decir, Natalia es vista y oída desde todas partes, tal como resulta de la constitución originaria del sujeto en tanto objeto del goce del otro. Debo comentar que es en la metapsicología donde Freud hace constar que efectivamente, y en introducción al narcisismo, especialmente, donde Freud hace constar que existe una etapa originaria en donde el niño cree, podríamos decir, es como un fenómeno de transferencia, que sus pensamientos son conocidos por sus padres. Es necesario que se produzca lo que Freud llama una introyección
que da lugar al ideal del yo, una introyección para que efectivamente un buen día, es una manera de decir, esto es un momento lógico, en donde el niño se puede separar efectivamente de ese fantasma de transparencia y descubre que puede mentir. De allí que el artículo Dos mentiras infantiles es un artículo que hace hincapié en este punto. Bueno, debo decir algo que es muy interesante. En una de las ediciones de la Standard Edition, en una nota muy pequeñita a pie de página, Strachey, el traductor de las obras completas de Freud al inglés, hace constar que en una comunicación personal, Freud reconoció que se trataba, y la teoría que él había presentado como suya, se trataba de un caso de criptoamnesia. Es decir, había sido Tausk el que había creado verdaderamente esta teoría de que hay una etapa originaria en donde el niño cree que sus pensamientos son conocidos por los padres. Incluso hay una nota muy interesante porque Taus en su conferencia dice que la paciente no puede defenderse de la acción telepática ni siquiera a través de la mediación de Dios, ¿no? Instancia que, como sabemos, Lacan le otorga una función clave en la relación de la mujer con el gran otro. Es decir, la paciente de Taus padece de lo que él denomina lesiones libidinales, producidas en el plano del narcisismo primario, que es un concepto que Freud menciona en su introducción al narcisismo, pero que en verdad nunca llegó a desarrollar. Una relectura, digamos, de ese artículo nos permite suponer, ya por supuesto no podríamos decir esto sin la lectura de Lacan, nos permite suponer que lo que Freud denomina narcisismo primario es una especie de reservorio de goce no negativizado por la castración. El caso de Taus tiene un mal pronóstico debido a que el delirio no logra progresar hacia una invención sintomática que pueda separarla del exceso de goce del cuerpo. Es decir, no hay un drenaje del goce. Eso quizás podría entenderse como un pronóstico inicial de progresiva melancolización de este sujeto. Es decir, y aquí para finalizar, Taus comprendió y anticipó la idea de que la psicosis es el paradigma de la subjetividad, tal como Lacan los postuló desde el comienzo. Y cómo no reconocer, por último, que Taus, sin saberlo, a su manera, también, digamos, anticipó que hoy en día vivimos bajo el régimen de la máquina de influencia, ¿no? Y como alguien me dijo hoy, con una verdadera, digamos, diría yo, sencillez y mucho rigor, me señaló esto. Muy bien. Muchas gracias. Ahora gustaría dar lugar a que pudiéramos tener una conversación, sesión y también aportes a quien hayan leído el artículo de la conferencia de Taus. Así que
Me agradaría mucho poder oíros a los que están aquí y también a las personas que están a través del streaming. Con respecto a la, bueno, por abrir un poco la conferencia, Sí, sí. Sí, sí, la conferencia me ha gustado mucho. La verdad que has desmenuzado el texto, a pesar de que decías que, que te habías mostrado o que te habías encontrado un poco impotente ante el despliegue teórico. Yo creo que has hecho un análisis, un recorrido muy sugerente. Bueno, por anotar algunas cosas. Cuando hablas de esta experiencia infantil del niño como transparente ante los padres, cuando sienten que los padres les leen el pensamiento previo a esto que Taus destaca como básico en la constitución del yo, que es la primera mentira, creo recordar que en el texto hay una nota a pie de página donde Taus se refiere al comentario que hizo Freud al respecto, ¿no? En la propia conferencia. La aportación que hizo Freud, que Freud destaca algo así como que en ese momento infantil no hay diferencia entre pensamiento y lenguaje, y como el lenguaje le es transmitido al niño por los padres, piensa que también eso hace que sus pensamientos sean conocidos por los padres, ¿no? Es así, ¿no? Sí, sí, sí. Prueba de que efectivamente Víctor Taus estaba dispuesto a obedecer a su maestro hasta las últimas consecuencias. Y con respecto a la sugerencia de la psicosis no desencadenada, bueno, Taus había formado como médico y como psiquiatra, y muy probablemente había leído a los grandes psicopatólogos de la época, los trabajos de la Segue, sobre los delirios de influencia, y sin duda, creo que también lo menciona en el artículo, el trabajo de unos años antes de Bloiler sobre las esquizofrenias, que es el trabajo en el que acuña el término que viene a desbancar el anterior de Kraepelin, que era demencia precoz, ¿no? Y el propio Bloiler confesó, cuando le preguntaron cuál era de todos los subtipos que describió el tipo de esquizofrenia más frecuente, si era la esquizofrenia paranoide, la esquizofrenia catatónica, dijo que la esquizofrenia más frecuente era la esquizofrenia latente. Sí, aquella esquizofrenia que todavía no ha desplegado la sintomatología, ¿no? Si en algún momento queréis decir algo. De allí que la idea de la demencia precoz tampoco estaba tan errada. Y después me parece también muy indicativo de la formación en psicopatología, en la psicopatología de la época, que efectivamente era una psicopatología mucho más rica, mucho más precisa en sus descripciones, en esta época en la que los psiquiatras convivían con los pacientes en los asilos de alienados, vivían en los propios asilos con la familia, se sentaban a comer con sus pacientes diariamente. Esta especie de finura en la que describe el proceso evolutivo del desencadenamiento esquizofrénico, que luego posteriormente fue descrito por otros autores como Conrad en la esquizofrenia incipiente, por ejemplo, pero el modo en el que él va describiendo primero la experiencia de la perplejidad inicial, que él llama de la extrañeza o de la alienación, que es lo que luego otros autores describieron con el término de xenopatía. Luego señala cómo algunos pacientes, no todos, se preguntan por la causa, y esto es un paso más en la elaboración del delirio paranoico, y cómo en este paso intermedio algunos imaginan una máquina, que Taus lo explica por el mecanismo de proyección del propio cuerpo, de sus genitales, una máquina que tiene sus engranajes, sus palancas, que emite rayos que de algún modo le perjudican. Y como en un tercer paso,
en la construcción, en la elaboración del delirio paranoico, es capaz de imaginar un otro malvado a los mandos de la máquina, ¿no? Que es el verdadero responsable, ¿no? del accionar sobre el cuerpo del sujeto, ¿no? Es una máquina que imaginan compuesta por los recursos tecnológicos de cada época. En su época, pues palancas, tornillos; en nuestra época, efectivamente, pues radiaciones, rayos, efectos electromagnéticos, satélites artificiales. Pero en la descripción de Taos, El goce malvado. claro, es una máquina que permite explicar la invasión de goce en un cuerpo despedazado, ¿no? En la descripción de la propia paciente, de Natalia. Y al mismo tiempo, en ciertos casos, casos, digamos, donde hay mejor pronóstico, a partir del momento en donde se puede localizar la máquina de influencia como la causa y quienes la dirigen, también hay sujetos que pueden inventar formas de defenderse. Esos son los casos más benignos. Pueden efectivamente encontrar fórmulas para poder contrarrestar los efectos. Sí, se ponen a salvo. Y esto es bastante generalizado en la clínica de la esquizofrenia. Cosa que ahora nosotros no podemos. Ahora no. No tenemos escapatoria. Hay una escena, ¿no?, de la película Spider, ¿no?, donde se ve como el personaje que interpreta a Ralph Fiennes se siente también objeto de la influencia de una especie de depósito de gas que hay junto a la vivienda, y se recubre con papel de periódico que ata con cuerdas, ¿no?, como una forma de sustraerse a la influencia de esa máquina de gozar que está dirigida por un otro, pues eso, un otro malvado, ¿no? Por eso me parece importante destacar el hecho que en eso sí que efectivamente Taut ha sido también un pionero, la capacidad anticipatoria, es decir, la relación tan particular por el modo de habitar en la lengua del psicótico. Eso le permite, evidentemente, mantener una relación con el discurso de la época que no por nada algunas de las más grandes invenciones, incluso que siguen realizándose hoy en día, son el producto de psicóticos. Objetos, a ver, quiero decir, eso no es, ha sido las grandes invenciones, y la psicosis siempre ha tenido una, digamos, familiaridad, una suerte, digamos, de colaboración secreta. Pero hoy en día el mundo de la tecnología muestra que efectivamente esto va progresando cada vez más. Por eso me parece que el nudo entre psicosis, tecnologías y política se está convirtiendo, digamos, en un objeto para mí de estudio fundamental. Porque, por una razón muy sencilla, porque él acaba de poner un ejemplo muy bonito, ¿no? El sujeto que se fabricaba una especie de escudo para protegerse de la acción de las ondas. Nosotros ahora no tenemos salida, no podemos salir de la letosfera. Es decir, aunque apaguemos todos los dispositivos, estamos insertos, no hay escapatoria, no hay un lugar. La globalización tecnológica significa que efectivamente no hay un lugar donde uno se pueda refugiar, no se pueda salir. Oscar Es Estrada. decir, todos nuestras huellas son imposibles de borrar. Es decir, nos vamos de aquí, apenas salgamos de aquí, vamos a ser localizados y fotografiados por docenas y docenas de
cámaras fotográficas. Es decir, el ojo absoluto, no estoy estableciendo aquí ninguna discusión ni a favor ni en contra, ¿eh? O sea, lo planteo como un hecho, es decir, que no hay forma de ver. La gente antes nos asombrábamos de cómo es posible que encendemos el teléfono para buscar algo en internet y parece como si el teléfono lo hubiera adivinado. Porque efectivamente, aunque esté apagado, hay momentos en que los dispositivos escuchan. Y esto no es, digamos, no lo digo yo. Esto está reconocido por las personas que se especializan en estos temas, ¿no? Me he documentado mucho al respecto. Sí, Oscar, tienes la palabra. ¿Sí? Hola. Hola, Oscar. Hola, Gustavo. Bueno, excelente como siempre. Me encantó la conferencia. Es evidente que has tomado un tema que tiene múltiples proyecciones, ¿no? Actuales, como el tema de, bueno, del pase, de la falta de análisis, de las transferencias cruzadas de Freud con Taus, en fin. No voy a ir por ahí para no desviarnos. Lo que sí me parece que es interesante es lo que tú señalaste, que Taux estaba a la altura de la época, de los problemas de la época, porque, bueno, no hay que olvidar que la segunda profesión de Taux fue periodista, es decir, que tuvo después de ser abogado, se dedicó al periodismo y después recién pasó a la medicina, cuando le escribe a Freud con 25 años. Y me parece que de la época es justamente el tema de las máquinas, ¿no? Que tú lo señalaste, que yo también había pensado hace tiempo que era una invención de él, pero realmente hay que ver que en la colonia penitenciaria, en el mismo año 19, Kafka ya habla de una máquina de este tipo. Y posiblemente, y que había muchos otros casos, ¿no? Y que todo arranque en 1809 con la máquina de la silla eléctrica, ¿no? La primera ejecución. Me parece, y la otra cosa que también me parece que está en la época, y que Freud no era demasiado, como sabemos, adepto a leer cosas que lo desviaran de su camino trazado, que se había trazado, también en el 13 Kraepelin describe la parafrenia, que también la parafrenia también aparece el tema de una máquina de influencia. Y en las parafrenias que hemos podido ver en casos muy concretos, es como el caso de las actuales, como las personas que son influidas por la televisión apagada, por ejemplo, ¿no? O por máquinas de este tipo. No sé si él conocía, porque él presenta esto en el 18, realmente se publica en el 19, el mismo año que muere, y lo que tú decías, se publica en enero del 19 en el Zeitschrift, y él muere en julio, y Freud recién a finales de ese año saca la necrológica. Se tira muchísimos meses. Donde tarda un mes es en comunicarle a Luz, realmente, pero recién escribe sobre esto. Bueno, quiero decir de que me parece que posiblemente ya en el 13 también Tao conocía el tema de la parafrenia, cosa de la que Freud no habla nunca, ¿no? Sí, sí, seguro que lo conocía. Sí, sí. Es más, porque además, como bien dices, estábamos en la época donde evidentemente esto a Freud no le interesó mucho, no lo trabajó mucho. Estamos en la época de grandes invenciones que cambiaron Sí. bueno, fueron una de las grandes revoluciones industriales, porque los automatismos Sí. habían sido ya inventados algunos siglos antes por los artesanos relojeros, que fueron capaces de inventar, bueno, hay un famoso pato, ahora no recuerdo, en el siglo creo que 18, 17,
un relojero suizo inventó un pato que caminaba, se le daba cuerda, pero ahora digamos, estamos en la época de Taos, en la época en donde el teléfono, la electricidad y fundamentalmente la cuestión de las ondas, Sí. eso es lo que produce un cambio de paradigma que Taos conoció. Y por supuesto, yo, aunque no he leído, no me consta, pero me imagino que efectivamente la experiencia clínica de Taos le debe haber confrontado con abundantes casos de parafrenia, que además, bueno, son delirios extraordinarios, ¿no? Claro. Delirios verdaderamente extraordinarios, que algunos de ellos son, según la manera en que el sujeto los estructura, puede llegar a producir estabilizaciones que se logran hacerlos compatibles con la vida. Yo he tenido un caso de parafrenia en una mujer, un caso extraordinaria. El delirio era absolutamente rizomático. Es decir, la cantidad de personajes y de argumentaciones era, digamos, inmenso. Este es un caso que yo publiqué con el título El libro de las instrucciones equivocadas, ¿no? Eso no le impidió, todo lo contrario, la progresiva sistematización y trabajo bajo transferencia de este delirio le permitió a esta mujer tener 2 hijos y cumplir, según el testimonio de su propio marido, que casualmente después de hace 20 años se encontró conmigo por la calle y me dijo que la mujer seguía exactamente estabilizada con su mismo delirio, pero que era una excelente madre y que, bueno, del testimonio del marido. Pero quiero decir que no le habían impedido mantener una relación, sostener un matrimonio, es decir, casos en donde se rompe, se pone a prueba algunos de los prejuicios que tenemos o tuvimos en alguna época respecto a la psicosis. Por ejemplo, que los psicóticos no pueden tener una vida sexual, que los psicóticos por definición deben evitar vínculos sentimentales, amorosos, sexuales, etcétera, como si eso fuese una ley aplicable a todos. Bueno, afortunadamente la experiencia nos ha mostrado de que eso no es así. Sí, y lo último también, que él en el 16 volvió, cuando vuelve con Freud, estaba viviendo en Lublin, en Polonia, que era la cuna de las máquinas parlantes, de todo esto que está, no sé, muy bien descrito en aquella película magnífica, El mago de Lublin, ¿no? O sea que yo creo que conocía perfectamente bien este tema. Ahora, cómo eso ingresa luego en su propia estructura, en su propio delirio, es otra cosa. Sí, me ha interesado esto que decías, esta especie de afinidad que tú señalabas entre la experiencia esquizofrénica y el campo de la ciencia y la tecnología. Porque es verdad que la esquizofrenia es una de las polaridades de la psicosis más recientemente descrita. Freud no estaba muy de acuerdo con el término esquizofrenia. Uno de sus intentos fue precisamente sustituirlo por el término de parafrenia, que le resultaba más adecuado. Pero la esquizofrenia aparece, según la hipótesis, por ejemplo, de José María Álvarez, en un momento de la historia de la humanidad
determinado se introduce en el campo de la psicosis y termina colonizándolo por completo y expulsando a las dos viejas ocupantes de ese espacio clínico, que eran la melancolía Y la paranoia. y la paranoia, ¿no? Y coincide la aparición de la esquizofrenia en la clínica en un momento de la historia de la humanidad que tiene que ver también con la aparición de la ciencia, la tecnología y la desaparición del lugar que antes ocupaba Dios, ¿no? en la cosmogonía, ¿no? Entonces me resulta sugerente, ¿no? En qué medida hay una cierta afinidad, ¿no? entre la experiencia esquizofrénica y el desarrollo tecnológico, ¿no? Y cómo desde la óptica esquizofrénica, lo cual también resulta un poco revelador del pensamiento que en general tenemos hoy en la humanidad sobre el progreso, la tecnología siempre es algo susceptible de ser utilizado contra el propio hombre, ¿no? Siempre hay algo inquietante en cualquier avance tecnológico, siempre hay algo siniestro, ¿no? Algo malévolo, de forma que cualquier avance tecnológico puede ser puesto al servicio, ¿no? de la voluntad de goce de un otro malvado, ¿no? Sí, bueno, eso evidentemente no es específico de nuestra época. Toda invención, es decir, desde que el hombre descubrió que con un palo podía hacer algo, podía acabar la tierra o romperle el cráneo a su semejante. Pero es verdad que las tecnologías, especialmente las tecnologías aplicadas a la comunicación, han ido introduciendo, y no olvidemos también en lo que señalabas, los intereses de corporaciones farmacéuticas. Efectivamente, claro, la farmacología, la esquizofrenia, la creación, digamos, de la entidad o la colonización de la esquizofrenia de todo el campo de la psicosis, también fue muy explotada por el campo de las grandes farmacéuticas. Sí, en la medida que es la polaridad de la psicosis a la cual se le presupone de entrada una mayor relación con cierta endogeneidad, ¿no? biológica, se le supone cierta organicidad, se promete siempre encontrar el neurotransmisor responsable o el gen responsable que nunca llega, por cierto. Rosa levantaba la mano. Sí. A ver. Bueno, me ha gustado mucho la charla y me ha dado un poco de envidia la elección que has hecho del autor, la verdad, porque me parece un tipo muy genial. O sea, cuando lo leía decía qué manera de explicar las cosas tiene y al mismo tiempo es verdad que tiene una tonalidad lacaniana. Y después de La máquina de influencia y de esto que estamos hablando ahora en el coloquio, se hace más patente que nunca, creo, la pregunta de cómo es que no todos deliramos. Bueno, todos deliramos, ya sabemos que va a ser el tema del Congreso, pero cómo no todos tenemos alucinaciones, nos sentimos perseguidos, cómo no todos creemos, nos hemos ido a vacunar bueno, voluntariamente, etcétera. O sea, lo realmente extraño es esto. Y he estado buscando mientras te veía una cita de Lacan del 67 que se anticipa bastante a lo que en este momento tenemos, porque es cierto que cuando estás conversando con alguien y mencionas sí, me hace falta un colchón, esa misma media hora te están ofreciendo colchones o lo que sea para vender por internet. O sea que obviamente que nos escuchan. Pero bueno, la cita de Lacan es del 67 y es en un discurso que le da a los psiquiatras. Breve discurso a los psiquiatras se titula. Y dice, si hay uno de los frutos más tangibles que ahora pueden ustedes tocar todos los días
de lo que son los progresos de la ciencia, eso es que los objetos A se meten en todas partes, aislados, solos y siempre listos para capturarlos en la primera vuelta de la esquina. Y añade, esas miradas errantes, esas voces caprichosas se le meten en los ojos y en las orejas. ¿Cómo no estamos todo el tiempo alucinando? Me parece que es una época que realmente nos hace abrir esta pregunta con una urgencia más que nunca, ¿no? Sí, muchas gracias por la cita, me parece que es interesantísima porque además explica evidentemente el éxito planetario de esto que Lacan anticipó en esa época. O sea, no tenía idea de lo que iba a ser un smartphone. No. Ya se había dado cuenta, no sé qué objetos habría en ese momento cuando él pronunció esa cita, o digamos, hizo esa observación a los psiquiatras, pero él anticipó que efectivamente, bueno, esos objetos A que hoy pululan por nuestra vida y que se han convertido en una parte prácticamente indispensable de nuestra existencia. Es decir, nosotros, el ser hablante ha entrado en una complicidad de consumidor-consumido. No somos víctimas de los grandes poderes económicos, víctimas inocentes, ¿no?, de los grandes poderes económicos. Eso, lo que han hecho esos poderes tecnológicos, y que por supuesto constituyen una élite económica que mantiene un nivel de poder indescriptible, pero no habría podido lograr un éxito de estas características si no fuera por la capacidad de que estos objetos puedan conmover nuestros demonios internos. Sin la participación de nuestros demonios internos, habría sido imposible que esto llegara. Es decir, por algo la gente hace cola de 5 o 6 días en la calle para tener el primer puesto cuando se inaugura el nuevo iPhone. El nuevo iPhone. iPhone. Es decir, porque efectivamente, digamos, ¿por qué alguien hace poco tiempo, yo no recuerdo si lo escuché en una supervisión o lo escuché en una conferencia, alguien mencionó un caso gravísimo de una joven que había sido ingresada en el hospital psiquiátrico, había perdido, no me acuerdo si había perdido o le habían robado el móvil y estaba en un estado de una buffet delirante donde decía que le habían amputado la mano. Es decir, ya evidentemente sin llegar digamos, al extremo que es prácticamente, no es el futuro, ya es un hecho, ¿no? De, bueno, la creación de este mixto entre hombre y máquina, ¿no? Los cyborgs, ¿no? Los primeros implantes, ¿no? La gente que se va reemplazando. Bueno, todo esto fue efectivamente algo que este autor, Victor Tausch, sin haberlo dicho evidentemente con estas palabras, pero
él llegó a captar que efectivamente todo esto bueno, era lo que ya es nuestro presente. Bueno, Si no hay más preguntas, hay otra cuestión que querría plantear, que sale un poco del asunto, pero nos mete en lo que sería propiamente la posición del psicoanalista, porque precisamente hace poco he tenido que dar el capítulo de las letosas, de los surcos de la letosfera, y al final de ese capítulo, al que Lacan le da vueltas a toda la filosofía de arriba abajo y a la serie de Fibonacci, etcétera, a lo que quiere llegar es a la posición del analista en el discurso analítico, es decir, y plantea algo así como que el analista tiene que ocupar el lugar de la letosa, el lugar imposible que deja la letosa, es decir, hay toda una complicación porque no es que el analista devenga una letosa más a consumir, todo lo contrario, tiene que ocupar el lugar de la letosa para en su lugar hacer valer aquello que se olvida y alojar el objeto A del analizante. Bueno, y Lacan dice una cosa, claro, para llegar a eso es que no es tan fácil estar en ese lugar, sin duda hay que haber llevado el análisis muy lejos, y Lacan viene a decir que es esto lo que te permite posicionarte de tal manera, y me impresionó como lo dijo, que el analista pueda conseguir que su analizante quiera hacerse analista. Es decir, ¿Quiera? quiera llegar a ser analista. Ah. Es decir, y aquí cito a Lacan, alguien que quiera ocupar la misma posición que uno sostiene o que no sostiene o que a duras penas sostiene. Y me parece importante, ¿no? El discurso analítico nos mete ahí en un... Es muy interesante esto porque, digamos, me retrotrae a lo siguiente. Por una parte, Lacan en sus inicios insistió muchísimo en el hecho de que el deseo de ser analista es algo que debía ser puesto a prueba en la experiencia analítica. Es decir, que el sujeto lo enunciara no era garantía de nada. Luego, ahora tú añades algo que me parece que es muy importante. Entre medio, quiero plantear lo que él llama el deseo del analista, como esa función que se debe poner en juego. Me parece que es antes de lo que menciona de ocupar el lugar de la letosa. Parece que antes la manera de presentarlo era el deseo del analista, que no es el deseo personal, no es el deseo del analista en tanto sujeto, ¿no? Sino una función que hay que encarnar para que efectivamente se desencadene la transferencia y se ponga a prueba efectivamente el movimiento de la transferencia y la producción o no de un psicoanalista. Esto último que dices me parece que es muy interesante. Supongo que va en esta línea de que cómo hacer para que efectivamente un analizante quiera ocupar el lugar del analista sin pasar por el mecanismo que fue siempre clásico y que Lacan criticó, que era el mecanismo de identificación del analizante con el analista, como forma de resolución de la transferencia. Me parece que ahí lo que él está proponiendo
evidentemente lo has estudiado mejor que yo, está proponiendo una vía de producción, de querer ocupar el lugar de analista más allá de la demanda del yo. Yo quiero ser analista. ¿Cómo hacer para que eso se pueda producir por una vía que resuelva la cuestión identificatoria? Bueno, muchas Mónica gracias, Gustavo. Quería decir una cosita. Muchas gracias por el recorrido, porque al hilo de lo que ibas contando aparece realmente algo de lo que ahora últimamente se está comentando en Taos como el deseo de analista, aunque no lo podamos decir de esa manera, porque me llama muchísimo la atención que, contando lo que habías contado, Taos puede investigar, explorar, dedicarse a la clínica muy, muy específica de la que Freud no se ocupó, que justamente toda la clínica con la psicosis, y poder hacer de eso, dar ejemplo, porque es verdad que hay cuestiones que, aunque no sean con los significantes con los que nos aporta Lacan, pero sí está pues toda la cuestión del cuerpo desmembrado, estadio del espejo, lo fragmentario, ¿no? Todo eso lo podemos leer en Taos, pero es él el que lo puede plantear, no hubo otros que se dedicaron tan específicamente a eso. Por eso digo que hay también, ahora que estamos hablando de la cuestión del deseo del analista, que es un deseo que está, digamos, analizado, porque si no, no es personal, sino que es justamente haber atravesado lo que lo conforma, lo que lo instituye. Él pudo, a pesar de estas dificultades que contabas, que Freud no lo aceptó, que lo derivó, que le pidió, etcétera, 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 verdaderamente un trabajo notable, absolutamente notable, que si no hay recursos subjetivos para poder afrontar todo eso, imposible de realizarlo, ¿no? Y además con tal genialidad. Bueno, con esto yo creo que terminamos. Muchas gracias, Gustavo, y gracias a todos.